Les contaba una sensación mía. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Hay una analogía que se llevó a algunos titulares en el último tiempo y es la que compara el coronavirus COVID-19 con una especie de enemigo invisible contra el cual estamos librando una guerra. La comparación es interesante porque en ella la administración de nuestro país tiene la expresa postura de dar prioridad a la vida por sobre la economía, es decir, preferir salvar vidas antes que salvar economía. Si miramos con atención, este paralelo pareciera implicar que si el enemigo fuese visible, si un invasor externo, por ejemplo, apareciera en nuestro país y nos exigiera que le entregásemos una parte de nuestro territorio a riesgo de asesinar a tantas personas, el Estado argentino debería ceder el territorio en lugar de perder vidas, asumiendo por supuesto que el balance entre pérdida económica y vidas salvadas es más o menos equivalente en la comparación. La analogía bélica parece tener esa implicancia. Si estamos tradeando vidas por economía, la Argentina prefiere salvar vidas y perder economía, lo cual desde una perspectiva planamente moral me parece perfecto, aunque suene un poco incongruente. La gran mayoría de las guerras tienen que ver, al menos en algún punto de su importancia, con la apropiación o conservación de algún recurso económico. Y nuestra historia ha tenido y tiene aún episodios donde la ganancia económica es puesta por delante de las vidas. Frecuentemente vidas civiles que pasan como costos residuales, como daños colaterales, o vaya a saber una que otra expresión nefasta le cupiera a este fenómeno realmente lamentable y anacrónico. Parece una ventana al pasado, una ventana a la etapa prerracional del hombre donde de repente vale matar al otro y la palabra no tiene ningún tipo de valor. Como fuera que fuese, obviamente repudiando a la guerra en sí misma como cualquier mortal que se precie de tal, se me hace un tanto curiosa esta posición de la vida antes de la economía, o incluso reproches del tipo dejen de tratar de poner el capital por delante de las vidas, viniendo de encarnaciones del Estado moderno o de personajes que son, al menos por aquiescencia, suscriptores al Estado moderno, para el cual la guerra, es decir, intercambiar vidas por recursos económicos, simbólicos o de cualquier tipo, es un trámite más, inscrito en la moralidad como un mal necesario. Obviamente no es una peculiaridad del Estado moderno esta forma de llevar a cabo la guerra, pero nosotros somos más bien un resabio de lo que pasó de 1789 para acá, así que creo que no tiene mucho sentido tratar de analizarnos en términos de tipologías externas que embarran un poco la cancha de anacronismos y demás problemas que vienen cuando se extrapolan categorías de otro tiempo al actual. Si a cualquiera le preguntan si prefiere sacrificar vidas o sacrificar economía ante la situación del COVID, la salida rápida y fácil de la moralina es arrojar inmediatamente la sentencia de que si hay que sacrificar alguna salud, que sea la salud del sistema económico y no la salud de la población. Hay sin embargo que resaltar que la economía como indicador simboliza la capacidad de una sociedad para producir y distribuir riquezas, y por ende la destrucción económica implica un deterioro en la calidad de vida de la población. Esto por supuesto no quiere decir que lo inverso sea cierto, es decir, que el crecimiento económico implique una mejoría en la calidad de vida de la población en términos generales, porque la calidad de vida de una población no solo pasa por la capacidad de producción de esa población y aún siquiera por la capacidad de distribución de los bienes que produce, aunque sí es un factor importante, pero hay otras cuestiones como la ecológica, la psicológica en general y otras inherentes a la idiosincrasia de cada pueblo que no se pueden medir en términos de economía. Por eso debemos cuidarnos cuando alguien utilice, por ejemplo, al PBI como un indicador unívoco que expresa la calidad de una economía en su conjunto. Esto es problemático porque cualquier indicador que no hable al mismo tiempo de otros factores y por lo menos de no solo la capacidad de producción bruta, sino también la calidad de la distribución de un sistema económico, está dejando de lado una parte, y diría ser la parte más importante de un sistema económico, que es cómo nos dividimos lo que producimos. Si ayer éramos 10, producíamos 10 y a cada uno le tocaba 1, teníamos una cierta distribución. Si hoy seguimos siendo 10, producimos 100, pero a 9 les toca 2 y al otro le tocan 82, nuestra distribución empeoró drásticamente. Si bien en términos absolutos la cantidad que producimos aumentó, ciertamente a los 9 que les toca 2 se les duplicó la cantidad que reciben, podríamos decir. La calidad de la distribución del producto bruto de este grupo empeoró drásticamente y estamos en una situación casi trágica. No te preocupes, no es tan terrible la situación global actual, es mucho peor que esta. Dejando de lado esta tangente, atendiendo al detalle importante que es que la economía es en principio un indicador de la calidad de vida, no está disociada
de la calidad de la vida de las personas e incluso, como vamos a ver a continuación, de la cantidad de vidas que salvamos. Resulta evidente que aquí hay un intercambio subrepticio, que la salida rápida de decir prefiero salvar vidas antes que economía está soslayando, tal vez sin la intención, pero a fin de cuentas lo está haciendo. Dejar morir a la economía no está separado totalmente de dejar morir a la población. Para dar un ejemplo rápido, el aumento de la pobreza y particularmente de la pobreza extrema tiene una correlación innegable con el aumento de la delincuencia. El aumento de la delincuencia tiene asimismo una correlación incontestable con el aumento de las muertes en fenómenos delictivos. Es un ejemplo sumamente específico, más que nada anecdótico, para tratar de traer a tierra el punto, pero no obstante tenemos que seguir resaltando que la destrucción económica trae aparejados costos para la vida de la población gravísimos. Hay que contemplar que la debilidad económica de la población es un factor importante en problemas como la desnutrición infantil, la poca, pobre o nula atención médica de inconvenientes de salud, la destrucción de la movilidad social derivando en un aumento en la pobreza estructural, entre otros. Por supuesto, la correlación no implica causación. Esta es una de las enseñanzas más importantes y más repetidas de la estadística. Uno lo tendría que tener tatuado como un mantra antes de hacer cualquier tipo de comparación correlativa. Es muy fácil poner a la vista la progresión de dos variables y pretender hacer creer por el efecto visual de verlas a las dos crecer al mismo tiempo que hay una causación entre el crecimiento de una y el crecimiento de otra, o viceversa, entre la disminución de una y el crecimiento de otra, o la relación que uno intente establecer. Siempre que vamos a este tipo de postulaciones tenemos que preguntar cuál es la justificación detrás de la causación que está pretendiendo la persona que nos muestra este gráfico, porque en sí misma la correlación no implica nada. Muchas de estas cifras, además, como la pobreza infantil, se escriben en el marco de problemas estructurales que son de larga data en el país y en el planeta. Sin restar la importancia de este episodio específico, que es terrible, hay que reconocer que la que a veces se llama con cierto tino deuda interna es vigente, es palmaria y precede por mucho a este fenómeno en particular. Sin embargo, traer este tipo de comparaciones a la mesa nos ayuda a poner más en tierra el punto de que la dicotomía economía o vida es capciosa, porque la economía es determinante, al menos en términos materiales, de la calidad de la vida y a veces de la cantidad de vidas que se salvan o que se pierden. Por supuesto que antes que nada es necesario establecer el costo real de la cuarentena, si no estamos haciendo un hombre de paja y no decimos nada. Hay un estudio muy interesante que habla de este problema, de esta cuestión, en el caso de Estados Unidos, y de hecho concluye que comparando cuarentena contra apertura total, la cuarentena tiene una gran ventaja económica, es decir, la cuarentena no solo no es más costosa que la apertura total, sino que es más beneficiosa que la apertura total en términos económicos. El estudio, por supuesto, tiene que establecer una valoración cuantitativa de las vidas, y esto lo hace utilizando números como el costo de un seguro de vida, y además pone en la ecuación factores como el sistema de salud estadounidense y algunos otros que son muy particulares de ellos y que son decisiones tomadas para hacer el estudio. No tenemos que tomar ciegamente este tipo de resultados, son simplemente estimaciones, y antes que nada hay que leer claramente cuáles son las constricciones que ellos establecieron, porque antes de hacer cualquier comparación de este tipo estamos estableciendo una cuantificación de la pérdida de una vida, y esa cuantificación es subjetiva y hay que ver si estamos de acuerdo con las decisiones que toma ese estudio en particular para hacer esta traducción de vidas en costos económicos, que es una traducción que no es evidente a primera vista. Pero como fuera que fuese, ese también es un problema que hay que atender cuando se hace este análisis. Otro factor muy importante es que cuando hacemos este tipo de comparaciones estamos hablando de una economía totalmente libre o librada a las reglas íntimas del mercado. Un maravilloso poema de Jorge Luis Borges, muy cortito y muy recomendado, dice al final que el camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. En nuestro caso la fatalidad sería la autorregulación del mercado ante el deterioro económico, y Dios sería el Estado. Lamentable o afortunadamente el Estado no es omnipotente y ciertamente dista mucho de ser divino, pero se entiende el punto que queremos hacer, que es que la economía capitalista en situaciones de emergencia es bastante incompetente para lidiar humanamente con la tragedia y amainar la catástrofe. Cuando los excesos cíclicos de la acumulación del capital, o como en este caso un evento trágico, patean el tablero del sistema, es responsabilidad del Estado interceder para regular la cuestión, porque el mercado no conoce moral alguna, o por lo menos no podemos depender de la buena fe de los múltiples agentes que actúan en forma independiente en el libre mercado. Las reglas que lo regulan son imbatibles como las naturales, pero también son salvajes como las naturales. Ahora bien, una vez que hacemos la salvedad de que la economía no está disociada
de la cantidad de vidas que se pierden o se salvan, o de la calidad de las vidas que siguen estando bajo una sociedad, es necesario atender al problema que surge inmediatamente, la medida. La cantidad de muertes por una enfermedad es un fenómeno discreto y fácil de computar. El costo vivenciar o las muertes por el deterioro económico en una situación como la actual es más difícil de cuantificar y podría arguirse incluso que es hasta imposible. En principio, las variables que son en sí mismas más fáciles de medir, como el aumento del desempleo, la caída del Producto Bruto o el aumento incluso de la delincuencia, están afectadas por muchos otros factores en el camino. Por ejemplo, la contracción global. Argentina no es una isla y estamos afectados por la situación del globo. Entre estas variables que son en sí mismas fáciles de cuantificar, podemos establecer dos grupos, que serían las que tienen una relación más bien directa con el parate económico y las que no tanto o son más bien derivativas. El ejemplo que vimos antes del aumento del desempleo derivando en aumento de la delincuencia, derivando en aumento de muertes en hechos delictivos, necesita de varios saltos lógicos que entre medio están dejando de lado más o menos, ¿no? Un margen de error cada vez más grave. Esta situación empeora cuando nos ponemos a considerar variables que no son en sí mismas cuantificables, como por ejemplo la felicidad de la población, o el caso de grupos familiares en los cuales quedarse en casa significa el aumento de la violencia intrafamiliar, o situaciones que son perniciosas en términos psicológicos o emocionales para los vinculados en ese aislamiento. Otro ejemplo es el costo en salud derivado del aumento del sedentarismo. Todos vimos esos memes sobre lo mucho que todos están comiendo en cuarentena y qué tanto se dejó de hacer ejercicio, por ejemplo, a causa del aislamiento social o del hecho de que los gimnasios estén cerrados. De cualquier modo, el punto es que estas variables son difíciles de poner en la balanza a la hora de hacer una comparación contra algo tan numérico como el impacto directo en la pérdida de vidas por el coronavirus. No nos queda mucha alternativa que ensayar si queremos atender a este problema, este tipo de cuantificación. Como decíamos antes, el estudio sobre la situación en Estados Unidos y el costo económico necesita antes que nada decir, bueno, ¿cómo pongo en números las vidas perdidas? Si intentamos hacer el efecto inverso, es decir, descuantificar las variables numéricas que son inherentes a la pandemia, nos encontramos en una situación totalmente improcedente en la cual estamos discutiendo, no sé, el impacto emocional de la pérdida de vidas contra el impacto emocional de estar en cuarentena, y ese es terreno sucio en el cual cada uno tiene su postura y a cada uno le va a pesar de distinto modo la situación, tanto del aislamiento como de la pérdida de vidas. Particularmente la gente que no haya perdido a nadie cercano va a sentir que está totalmente obstruida de su libertad y que esta situación es injusta, y la gente que ha perdido vidas por esto va a sentir lo opuesto, que aquellos que quieren una apertura total inmediata están ofendiendo la memoria de las personas que han perdido o están propiciando la tragedia que ellos ya han experimentado en más gente. Qué sé yo, es relativo. Cuando nos embarquemos en esta discusión, recordemos a Wiñaski y su sobrina y lo mucho que puede variar el impacto emocional de un fenómeno, diríase, trivial para una persona u otra. Nació mi sobrina y yo no la vi, no la voy a ver, no sé cuándo la voy a ver. Tomar decisiones a nivel estatal con este tipo de argumentos es totalmente trivial y es hasta ofensivo cuando se intenta apelar a chicanas emocionales de esta índole para tratar de ganar una discusión. Por un lado tenemos esta idea de que no puedo ver a mi sobrina y eso es más importante que salvar unas cuantas miles de vidas en el país, y por el otro lado tenemos la situación de no podés priorizar la economía contra la vida, que es una dicotomía en sí misma capciosa, como vimos hace un rato. Son dos acusaciones de naturaleza reduccionista en sí mismas que debemos evitar, o por lo menos que debemos agarrar con pinzas. Resumiendo un poco, postular que la balanza de vidas contra economía es capcioso porque la economía es un factor determinante en la calidad y cantidad de vidas, como dijimos varias veces, y la destrucción económica puede matar gente del mismo modo que un virus, aunque tal vez no con la misma magnitud o con mayor sutileza, o es debatible. Utilizar esta bifurcación como una herramienta para demonizar a los que expresan sus dudas sobre el aislamiento es una herramienta política reprobable que ya deberíamos estar superando a esta altura. Puede justificarse o pudo justificarse al menos en un principio con la necesidad de cooptar voluntades y acallar opositores en forma inmediata para ser pragmáticos y tomar una decisión rápida ante una situación que es ciertamente de emergencia. Pero a esta altura uno esperaría que ya estemos salteando un poco este paso supeditado a la inmediatez, ¿no? A la necesidad inmediata de tomar una decisión, y nos pongamos a discutir realmente para tratar de entender qué es lo que nos conviene como sociedad
En esta circunstancia vamos a perder de todos modos porque es una situación ciertamente trágica, pero tenemos que ser justamente pragmáticos y evaluar cuál es la decisión correcta en lugar de seguir tratando de ganar discusiones. Una democracia madura tiene que ser capaz de debatir temas controversiales y debe tener las herramientas institucionales para absorber este tipo de debate y no caer en dicotomizaciones o polarizaciones sociales banales que lo único que hacen es trivializar la discusión y no llegar a buen puerto. Estamos hablando a fin de cuentas de un tema bastante serio que deberíamos tratar con propiedad. Bueno, chao.